¿Cuál crees que es el misterio sin resolver más espeluznante o perturbador de todos los tiempos? Ella es conocida de manera algo críptica como la mujer de Isdal o la mujer del Valle de Hielo. Es un nombre derivado del lugar en el que fue encontrada el 29 de noviembre de 1970 en la remota región de Isdalen, que significa Valle de Hielo, en Noruega. Se suponía que solo era un nombre provisional, un apodo temporal mientras se investigaba su identidad. Nunca ha sido reemplazado, porque, a pesar de los esfuerzos internacionales de la policía, periodistas y detectives aficionados, y a pesar de ser el tema de un podcast exitoso, la mujer de Isdal sigue siendo uno de los grandes misterios de Noruega. Entonces, ¿quién era la mujer del Valle de Hielo? ¿Fue asesinada? Y si es así, ¿por quién? La mañana del 29 de noviembre de 1970, excursionistas en el Valle de Isdalen cerca de Bergen en Noruega se toparon con una escena angustiante. El cuerpo de una mujer estaba desplegado sobre unas rocas, quemaduras por todo su frente la hacían irreconocible y destrozaban la mayor parte de su ropa. Otros objetos, como joyas, un reloj y un paraguas roto estaban dispuestos a su alrededor en un cuadro que algunos han descrito como ritualista. La policía registró la escena, pero no encontró nada para determinar quién era ella. De hecho, esto parecía haber sido deliberado, con grandes esfuerzos para eliminar todas las marcas y etiquetas de su ropa y pertenencias. A pesar de sus terribles lesiones, la policía afirmó que creían que la mujer medía 5 pies y 4.5 pulgadas de altura y tenía entre 25 y 40 años. Se creía que tenía ojos marrones, una cara pequeña y redonda y orejas pequeñas. Había sido encontrada con su largo cabello castaño negro atado en una cola de caballo. La autopsia finalmente mostraría que la mujer de Isdal fue quemada viva, su causa de muerte una combinación de esto y la ingestión de una gran cantidad de pastillas para dormir. Si bien las autoridades inicialmente vieron el caso como un suicidio complejo, otros creen que esto implicaba que la muerte en Isdal fue causada por alguien o algo más. A medida que avanzaba la investigación, las cosas solo se volvían más extrañas. Se pensó que 2 maletas en el departamento de equipaje perdido de la estación de trenes Bergen pertenecían a la mujer, ya que se encontró su huella digital en un par de gafas contenidas allí. Sin embargo, a pesar de que la ropa, pelucas, cosméticos y otros artículos dentro ofrecían esperanza de posibles pistas, todos estos habían sido limpiados nuevamente de todas las etiquetas. Curiosamente, se encontró una nota codificada en una de las maletas. Cuando finalmente se descifró el código, resultó ser una lista de lugares donde se había alojado la mujer. Cuanta más evidencia descubría la policía, más parecía que la mujer del Valle del Hielo había estado involucrada en algún tipo de espionaje. Aprendieron que se había alojado en varios hoteles noruegos usando una variedad de identidades y pasaportes falsos, solicitando frecuentemente cambiar las habitaciones. Hablaba inglés con acento, usando algunas frases alemanas. La gente a menudo la recordaba y describía como si tuviera aire afluente y cosmopolita. Un testigo describió haber visto a una mujer caminando por el valle perseguida por 2 hombres, mientras notaba que ninguno de ellos estaba vestido adecuadamente para las duras condiciones. La teoría más común sostiene que la mujer del Valle de Hielo era una espía. Visto en el contexto de la Guerra Fría, su extraña muerte, variedad de alias y disfraces, así como sus estancias en hoteles, se dice que pintan un escenario de alguien escondido a plena vista. La opinión popular dentro de este campo la tiene como una espía israelí, ya que se sabe que el Mossad estuvo activo en Noruega en la década de 1970. Esto ahora se ve como menos probable, ya que se publicó su perfil de ADN, mostrando que probablemente era de ascendencia europea. Otros piensan que podría haber estado trabajando para un grupo radical de izquierdas. Otras teorías hablan de encubrimientos gubernamentales o crimen organizado, pero más allá de la especulación, ninguna teoría integral ha ganado fuerza. Décadas después de que fue encontrada, la mujer de Isdal continúa capturando la imaginación de las personas. Con los avances en tecnología, el caso de la mujer de Isdal fue reabierto en 2016. Esto anunció una serie de nuevos descubrimientos. El análisis de isótopos de sus dientes muy distintivos sugirió que había nacido entre 1926 y 1934 y había tenido trabajo dental realizado en América del Sur, Asia Oriental o Europa Central o del Sur. La última línea de pensamiento sitúa su edad más cerca de los 40 que de los 30.
Sin embargo, a pesar del uso de la tecnología moderna, el caso continúa desconcertando tanto a las autoridades como al creciente número de personas que han centrado su atención en el misterio. La policía aún espera resolver el caso y las autoridades no han perdido la esperanza de descubrir la verdad. El ADN de la mujer del Valle del Hielo todavía está en archivo con una posible ruta de investigación, siendo una búsqueda para referenciar cruzadamente su ADN contra bases de datos globales de ADN. Hoy en día, los restos de la mujer del Valle del Hielo están enterrados en una tumba sin marcar, su ataúd hecho de zinc para prevenir la descomposición. El misterio, sin embargo, sigue vivo. Yo creo que la escalofriante historia de los asesinatos en la granja de Hinterkaifeck es un misterio muy aterrador. En medio de la noche, una familia en la Alemania rural fue brutalmente asesinada, y su granja fue acosada por extraños sucesos que precedieron al crimen. Fue una noche fría y tranquila en el pequeño pueblo de Hinterkaifeck, Alemania, en 1922. La familia Gruber, compuesta por Andreas y su esposa Casilia, su hija Victorie, sus 2 hijos y una criada, dormían en su granja cuando un intruso desconocido entró en su hogar y terminó con la vida de todos los que habitaban la casa en ese momento. Este caso es aún más inusual porque la familia había estado escuchando ruidos extraños y encontrando misteriosas huellas que conducían a los asesinatos, lo que llevó a algunos a creer que la granja estaba embrujada. No fue hasta 4 días después de los crímenes que los cuerpos fueron descubiertos por vecinos que habían sospechado del silencio de la granja. Al entrar en la casa, encontraron los cuerpos sin vida de toda la familia Gruber y su criada yaciendo en el suelo en un escenario horrible. Habían sido maltratados con un objeto contundente y el criminal se había tomado su tiempo con cada víctima. Incluso fue así con el niño más pequeño. En las semanas previas a los asesinatos, la familia Gruber había informado de extraños sucesos en su granja. Por ejemplo, habían escuchado pasos en el ático pero no encontraron nada cuando fueron a investigar. También informaron haber encontrado misteriosas huellas en la nieve que conducían a su casa pero nunca pudieron encontrar el origen. También informaron de objetos desaparecidos y escucharon ruidos extraños, como golpes en sus paredes. Sin embargo, a pesar de estos extraños sucesos, la familia continuó con sus vidas cotidianas, sin darle mucha importancia a los eventos. La investigación sobre los asesinatos de Hinterkaifeck fue una de las más extensas de su tiempo. Las autoridades no encontraron un motivo para los asesinatos ni pistas sobre quién podría ser el asesino. La investigación tomó un giro extraño cuando la policía descubrió que el criminal había permanecido en la granja durante varios días después de los asesinatos. El asesino había comido la comida de la familia y cuidado del ganado. La policía encontró evidencia de la estancia del asesino, incluyendo colillas de cigarrillos y huellas que conducían hacia dentro y fuera de la casa. Se han propuesto varias teorías sobre quién podría haber cometido los crímenes de Hinterkaifeck. Una teoría es que el asesino era un pariente de la familia Gruber. Se sabía que Andreas Gruber tenía varias disputas con miembros de la familia sobre tierras y propiedades. Otra teoría es que el sospechoso era un antiguo amante de Victorie que había regresado a la granja y cometió esas atrocidades por celos. Sin embargo, la teoría que ha ganado más atención en esa época es que la granja estaba embrujada. Los extraños sucesos que precedieron a los crímenes y la aparente estancia del asesino en la granja han llevado a muchos a creer que estaba maldita. Algunos incluso creen que el autor del crimen podría haber sido un fantasma buscando venganza contra la familia por perturbar la paz. Los asesinatos de Hinterkaifeck siguen siendo uno de los misterios sin resolver más extraños e inquietantes para mí. Como curiosidad, la granja donde ocurrieron los hechos ha sido demolida y ahora hay un monumento conmemorativo en su lugar, recordando a los visitantes los trágicos eventos allí. Los 5 de Yuba. En febrero de 1978, 5 jóvenes discapacitados desaparecieron en un bosque de California camino a casa desde un partido de baloncesto, y aunque se encontraron los cuerpos de 4 de ellos meses después, el caso sigue desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. El 24 de febrero de 1978, 5 hombres de Yuba City, California, Jackie Hewitt, Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Wahor y Gary Mathias, hicieron planes para ir a un partido de baloncesto universitario en Chico, California. Los hombres, que luchaban con discapacidades del desarrollo leves o condiciones psiquiátricas de algún tipo,
eran cariñosamente llamados los niños por sus seres queridos. Pronto, sin embargo, se hicieron conocidos en la nación como los 5 del condado de Yuba. Las imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia capturaron al grupo comprando bocadillos y bebidas después del partido de baloncesto. Probablemente fue la última vez que alguien los vio con vida. Después de una búsqueda que duró varios días, la policía localizó el coche de Jack Madruga atascado en un banco de nieve en una carretera remota en el Bosque Nacional Plumas, muy lejos de la ruta que los hombres debían estar recorriendo entre Chico y Yuba City. Sin embargo, no había rastro de los amigos. No fue hasta que la nieve se derritió varios meses después que su destino sería revelado. En junio de 1978, se descubrieron los cuerpos de 4 de los 5 del condado de Yuba en el bosque, dispersos en un radio de 20 millas del coche. Los restos de Gary Mathias nunca fueron encontrados. Y hasta el día de hoy, nadie tiene idea de lo que les pasó a los jóvenes hombres o por qué estaban en el bosque para empezar. Ellos eran 5 hombres de Yuba City, California, que tenían entre 24 y 32 años. Todos vivían en casa con sus familias y eran discapacitados, pero eran lo suficientemente independientes para pasar tiempo solos y hacer viajes cortos. Madruga tenía un Mercury Montego con el que solía llevar al grupo. Todos jugaban al baloncesto juntos en el Centro de Rehabilitación Vocacional de Yuba City y estaban deseando participar en un torneo organizado por las Olimpiadas Especiales en Sacramento el 25 de febrero. Los ganadores del torneo recibirían un viaje a Los Ángeles durante una semana y estaban decididos a llevarse el premio. La noche antes del torneo, sin embargo, tenían otro partido de baloncesto al que asistir. Los hombres subieron al Mercury de Madruga y condujeron 80 kilómetros hasta la Universidad Estatal de California en Chico para ver al equipo jugar contra UC Davis. Después del partido, se detuvieron en una tienda de conveniencia y compraron dulces y leche con chocolate para el viaje a casa. Un testigo los vio partir, dirigiéndose hacia Yuba City, pero nunca llegaron. A la mañana siguiente, los padres notaron que sus hijos no habían regresado a casa. No eran del tipo que se quedaba toda la noche fuera y no habrían faltado voluntariamente a su torneo de baloncesto. La madre de Madruga llamó a la policía y comenzó la búsqueda de los 5 del condado Yuba. Por pura suerte, un guardabosques del Servicio Forestal estadounidense se topó con el coche atascado en un banco de nieve en el Bosque Nacional Plumas el 27 de febrero. La carretera remota estaba casi a 80 kilómetros en dirección opuesta a la ruta que deberían haber estado recorriendo. Además del coche no había evidencia alguna que indicara que los hombres habían estado allí. Ni siquiera parecía como si hubieran intentado mover el vehículo, aunque 5 hombres adultos deberían haber sido capaces fácilmente de levantarlo del banco. Las llaves no estaban. La policía comenzó inmediatamente una búsqueda en los bosques de los alrededores, pero una brutal tormenta de invierno les obligó a detener las operaciones. Luego, un hombre llamado Joseph Shantz se presentó con una extraña historia sobre la noche del 24 de febrero. Shantz había estado conduciendo en la misma carretera remota para revisar su cabaña en el bosque cuando también quedó atrapado en un banco de nieve. Luego sufrió un ataque al corazón mientras intentaba liberar su vehículo y se derrumbó de dolor, incapaz de moverse. Alrededor de las 11:30 de la noche, notó los faros en la carretera. Afirmó que varios hombres salieron de un coche junto con una mujer que sostenía a un bebé. Pidió ayuda y el grupo dejó de hablar y desapareció. Shantz dijo que vio haces de luz de una linterna nuevamente unas 2 horas después, pero nadie vino nunca a ayudarlo. Cuando él se recuperó lo suficiente para intentar caminar montaña abajo en busca de ayuda, el coche de Madruga estaba en el lugar donde había visto al grupo de hombres la noche anterior. No está claro si Shantz realmente vio a los 5 del condado de Yuba, si realmente tenían una mujer y un bebé con ellos, o si simplemente imaginó todo el encuentro en un aturdimiento inducido por el dolor. Su historia solo añadió misterio al caso. Sin embargo, era todo lo que los investigadores tenían para trabajar, al menos hasta que la nieve se derritió en primavera. El 4 de junio de 1978, los motociclistas que exploraban los senderos del Bosque Nacional Plumas se encontraron con una caravana del Servicio Forestal en el bosque a 32 kilómetros de donde se había descubierto el coche de Madruga. Curiosos, abrieron la puerta para explorar y se encontraron con una escena espeluznante. El cuerpo de Chad Warrior estaba tendido en una cama en la caravana. Estaba envuelto en sábanas y sus pies estaban gravemente congelados.
El cuerpo de Waiger estaba demacrado y la longitud de su barba sugería que había estado vivo durante 2 o 3 meses después de desaparecer. Curiosamente, aunque Waiger había entrado a la fuerza en la caravana, no había abierto un casillero en el cobertizo que contenía suficiente comida para alimentar a los 5 hombres durante más de un año. Tampoco había usado las cerillas, el combustible o el tanque de propano ubicado en otro cobertizo para mantener caliente la caravana. Parecía que simplemente había pasado meses esperando morir. Al día siguiente, los investigadores encontraron los restos de Jack Madruga y Bill Sterling en el bosque a varios kilómetros de distancia. Los animales habían consumido sus cuerpos. No estaba claro si los hombres habían llegado alguna vez a la caravana. Poco después, se descubrieron los zapatos y una parte de Jack y Hugh a solo 3 kilómetros de la caravana. Su cráneo fue localizado a 90 metros de distancia. Las familias de los hombres tenían innumerables preguntas sobre el descubrimiento. ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué abandonaron el coche? Pero había una pregunta que eclipsaba a todas las demás. ¿Dónde estaba Gary Mathias? Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado el cuerpo de Matías. Sus zapatillas fueron descubiertas en la caravana, lo que sugiere que había estado dentro en algún momento, pero no se encontró ningún otro rastro suyo. En cuanto al caso, John Thompson, agente especial del Departamento de Justicia de California, declaró: no hay explicaciones. Y 1000 pistas, todos los días tienes 1000 pistas. Los investigadores no pudieron encontrar pruebas de que una mujer y un bebé estuvieran alguna vez en la carretera montañosa la noche que desaparecieron los 5 del condado Yuba. Sin embargo, los familiares de los hombres siguen firmes en su creencia de que algo nefasto ocurrió esa noche. Hasta el día de hoy, el misterio de los 5 del condado de Yuba sigue sin resolverse. Esto presenta un dilema frustrante. Los investigadores no pueden probar que se cometió un acto criminal esa noche, pero no pueden explicar qué pasó si no se cometió uno. El caso de los 5 del condado de Yuba sigue activo y continúa atormentando a la policía del condado de Yuba más de 40 años después. El 26 de enero de 1966, 3 hermanos, Jane, Arna y Grant Beaumont, desaparecieron de la playa de Glen Elk cerca de Adelaida, Australia del Sur. El caso de los niños Beaumont desaparecidos sigue siendo uno de los crímenes más notorios de Australia y ha desconcertado a los investigadores durante más de medio siglo. Los hermanos fueron vistos por última vez juntos comprando bocadillos en un kiosco local. Su plan para el día era visitar la playa y Grant había prometido a su madre volver antes de las 2 de la tarde. Cuando los 3 niños no regresaron a casa, su madre Nancy los reportó como desaparecidos, lo que provocó una búsqueda que involucró a miles de voluntarios, policías e incluso personal militar. A pesar de las extensas búsquedas e investigaciones, no se ha encontrado rastro de los niños Beaumont en más de medio siglo. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías, tanto plausibles como descabelladas, pero ninguna ha proporcionado respuestas definitivas. Uno de los primeros sospechosos en el caso fue un hombre llamado Bevan Boneinem, quien fue condenado más tarde por quitarle la vida a otro niño. Se informó que tenía una colección de fotografías de niños, y una de las imágenes se parecía a Jane. Sin embargo, no se pudo establecer ninguna evidencia concreta sobre la conexión de Boneinem con el caso Beaumont. Otra teoría afirma que los niños fueron llevados por una pareja que no podía tener hijos propios. Se decía que la pareja había sido vista con 3 niños en su coche y la descripción de su vehículo coincidía con la que Jane había mencionado a sus padres unos días antes de su desaparición. En 2007, un hombre llamado Derek Percy fue interrogado en relación con el caso Beaumont, aunque nunca fue acusado. Percy era un notorio depredador de niños que fue vinculado a varios crímenes, incluyendo el de una niña en Victoria, donde finalmente fue condenado y sentenciado a cadena perpetua. Percy murió en prisión en 2013, llevándose cualquier secreto que pudiera haber tenido sobre el caso Beaumont a la tumba. A pesar de los continuos esfuerzos de la policía y del público para encontrar alguna resolución a este caso, sigue sin resolverse. Los niños Beaumont tendrían ahora 60 años y su destino sigue siendo un misterio conmovedor que atormenta a Australia hasta el día de hoy. Aunque el caso puede nunca ser resuelto, sigue siendo un recordatorio importante de una época más oscura cuando los niños podían desaparecer sin dejar rastro, y como incluso hoy en día, la investigación de tales casos sigue estando llena de desafíos.
Hay algunas teorías probables, como el secuestro para una red, involucración de un empresario local, una posible conexión con los asesinatos de Moores. Se ha especulado que los niños Beaumont pudieron haber sido víctimas de los asesinos de Moores, Ian Brady y Mara Henley, quienes estaban activos alrededor del mismo tiempo, pero hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta lo que ha sucedido el día de la desaparición de los niños. El caso de Brandon Swanson siempre me ha desconcertado. Brandon Swanson estaba de camino a casa para las vacaciones de primavera en mayo de 2008 cuando tuvo un pequeño accidente de coche y llamó a sus padres para pedir ayuda. Luego desapareció repentinamente sin dejar rastro. Brandon Swanson desapareció en las primeras horas del 14 de mayo de 2008 y sus últimas palabras a sus padres por teléfono fueron un escalofriante «Oh, mierda». Cuando Brandon Swanson chocó su coche contra una zanja cerca del Minnesota West Community and Technical College en 2008, naturalmente llamó a sus padres para pedir ayuda. Mientras se mantenía en contacto por teléfono e informaba sobre su probable paradero, Swanson caminó hacia algunas luces que creía que eran del pueblo más cercano, cruzando campos y saltando vallas para ahorrar tiempo. Alrededor del momento en que su llamada alcanzó los 47 minutos, el padre de Swanson escuchó cómo gritaba sus últimas palabras y la línea se cortó, y nunca más se volvió a ver ni a oír de él. Ahora, más de 15 años después de la desaparición de Swanson, la policía aún no ha podido localizarlo, ni a sus restos, ni a su teléfono móvil ni a las llaves de su coche. Y sus padres siguen buscando respuestas. Ya sabes, la gente no desaparece en el aire, dijo la madre de Brandon Swanson, pero parece que él sí lo hizo. La noche que desapareció Brandon se dirigió a celebrar el final de las clases de ese año con amigos. Asistió a algunas reuniones locales esa noche, primero cerca de su casa en Marshall, luego en Canby, a unos 45 kilómetros de casa. Los amigos de Swanson informaron más tarde que cuando lo vieron bebiendo, no parecía estar borracho. Swanson dejó Canby algún tiempo después de la medianoche para conducir a casa, un viaje que hacía prácticamente todos los días como parte de su viaje diario hacia y desde la escuela. Pero esa noche, en lugar de tomar la carretera estatal 68 de Minnesota, la ruta más directa entre Canby y Marshall, Swanson eligió conducir por carreteras rurales agrícolas, quizás para evitar a la policía. Cualesquiera que fueran sus razones, pronto tuvo problemas. Swanson se metió en una zanja cerca de un campo agrícola y, con las ruedas del coche ahora elevadas, no pudo encontrar tracción para salir conduciendo. Alrededor de la 1:54 am, llamó a sus padres y pidió que lo llevaran a casa. Les dijo que estaba cerca de Lind, a unos 10 minutos de su casa en Marshall. Los padres empezaron su camino para recogerlo y se mantuvieron conectados a la llamada durante el viaje, pero no encontraron nada más que alrededores oscuros como Boca Lobo. Los ánimos se encendieron en las primeras horas mientras crecía la frustración. ¿No me ves?, preguntó Swanson mientras tanto él como sus padres parpadeaban las luces del coche para indicar su presencia. Caminando en la oscuridad, Swanson sugirió a sus padres que se encontraran con él en el estacionamiento de un popular club nocturno en Lind y decidió caminar por un campo como atajo. Finalmente, el padre escuchó cómo su hijo seguía caminando y luego exclamó abruptamente, «¡Oh mierda!», mientras la llamada se cortó. Sería la última palabra que alguien escucharía de Brandon Swanson. Las repetidas llamadas de sus padres a su teléfono fueron directamente al buzón de voz y durante el resto de la noche los padres, con la ayuda de los amigos de su hijo, buscaron en vano las interminables carreteras de tierra y tierras agrícolas de la zona rural. Para resaltar, el desaparecido no tenía antecedentes de enfermedad mental. En general, estaba sano y no tenía ninguna condición médica conocida. Algunos creen que muchos de los objetos de Swanson cayeron a un río cercano y fueron arrastrados por la corriente, pero los investigadores pensaron que esto era poco probable ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Si Swanson hubiera caído al río, hubiera logrado volver a tierra firme y finalmente hubiera sucumbido a la hipotermia, es probable que un perro rastreador de cuerpos hubiera detectado su olor. La madre de Swanson también dudaba de que su hijo se hubiera ahogado, ya que uno de los caninos perseguidores había seguido el olor de Swanson desde su coche hasta una granja abandonada por un largo camino de tierra. El rastro de 4 kilómetros también llevaba al río, donde el perro primero saltó adentro, luego saltó afuera y continuó por otro camino de tierra hasta que él también perdió el olor de Swanson.
Parece poco probable que él hubiera orquestado su propia desaparición dado que estaba intentando encontrarse con sus padres esa noche. Una teoría es que Swanson había sufrido un colapso nervioso, pero sus padres dijeron que sonaba consistente en su última llamada telefónica con él y no parecía estar afectado. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia física perteneciente a Brandon Swanson, incluyendo su teléfono móvil, las llaves del coche o la ropa, y todo lo que le queda a sus padres son recuerdos y esa última y escalofriante llamada telefónica.